Cómo ganar amigos e influir en las personas. Reglas básicas sobre cómo causar una buena primera impresión. Con más de 15 millones de copias vendidas, Cómo ganar amigos e influir sobre la gente, publicado por primera vez en 1936, esta edición de 1981 se considera el libro de autoayuda por excelencia. Muchas personas prominentes, desde Warren Buffett hasta Lee Iacocca, señalan sus técnicas como uno de los secretos de su éxito. Los ejemplos y las anécdotas harán que los consejos de Carnegie sean lo suficientemente concretos para que puedas implementarlos fácilmente en tu propia vida. Cambie completamente la forma en que trata a las demás personas con estas técnicas enormemente influyentes, y el resultado de sus interacciones cambiará para siempre. ¿Qué contiene este libro? Conviértete en un maestro en el manejo de otras personas. A veces te cuesta hacer amigos o discutir con otros y aún así no lograr convencerlos a tu manera de pensar. ¿Sientes que tus relaciones con tus colegas y clientes podrían ser mejores? No busque más. La guía definitiva para superar estos problemas está aquí. Este video box cubren algunas de las técnicas principales presentadas en el clásico de autoayuda de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas. Al poner en práctica estas técnicas simples y concretas, se convertirá en una persona profesional y líder más agradable, persuasivo y efectivo. Entonces, ¿qué esperas? Sumérgete para descubrir los secretos que ya han ayudado a millones de personas. También aprenderás por qué nunca deberías criticar a los demás, por qué Jim Farley aprendió los nombres de 50.000 personas, y por qué, si quieres cambiar a otros, deberías ser como un barbero. Si quieres que otros te quieran, no los critiques. El famoso piloto de pruebas de aviones Bob Over voló de regreso de un espectáculo aéreo en San Diego cuando, de repente, sus dos motores se apagaron. A través de un vuelo impresionante, pudo aterrizar el avión, salvando a los que estaban a bordo. Lamentablemente, el avión sufrió graves daños. La razón de la terrible falla del motor fue que el avión de hélice de la Segunda Guerra Mundial se había llenado accidentalmente con combustible para aviones. De vuelta en el aeropuerto, Over vio al mecánico que había cometido el error. El joven estaba llorando, sabiendo cuán furioso debía estar Over por la pérdida de su costoso avión y el peligro que representaban las 3 personas a bordo. Entonces Over le gritó: ¿regañarlo? ¿Criticarlo? De ningún modo. De hecho, Over dijo que, para demostrar su fe en el mecánico después de haber aprendido su lección, le gustaría que el mismo mecánico le dé servicio a su avión al día siguiente. La razón de la benevolencia de Over fue quizás que él sabía algo que el psicólogo B.F. Skinner había descubierto hace mucho tiempo. Los animales recompensados por su buen comportamiento aprenderán de manera más efectiva que los castigados por su mal comportamiento. Lo mismo se aplica a las personas. Criticarlas no las alentará a cambiar su comportamiento porque no están motivadas principalmente por la razón, sino por la emoción. Por lo tanto, la persona que critica no escuchará realmente lo que está diciendo. Simplemente sentirán que están bajo ataque y su reacción natural será cavar y defenderse. Entonces, si bien expresar las críticas puede ayudarlo a desahogarse, a largo plazo, hará que a otros usted les guste menos. Muchas personas exitosas en realidad se acostumbraron a nunca criticar abiertamente a los demás. Benjamin Franklin, por ejemplo, afirmó que el secreto de su éxito era no hablar mal de nadie. Abraham Lincoln también aprendió esta lección. Solía criticar públicamente a sus oponentes hasta que un día su crítica ofendió tanto a alguien que fue desafiado a un duelo de sables. El duelo solo se suspendió en el último instante y, a partir de ese momento, dejó de criticar abiertamente a los demás. Incluso durante la guerra civil, les dijo a quienes hablaron duramente de los sureños: no los critiquen, son exactamente lo que seríamos en circunstancias similares. Criticar a alguien es fácil, pero se necesita carácter para ser comprensivo y perdonar a los demás por sus errores y defectos. Por lo tanto, si deseas que le gustes a los demás, piense muy bien por qué ellos hicieron lo que hicieron, aceptando sus defectos, y desde ese momento establezca que nunca los criticará abiertamente. Si quieres que otros te hagan favores, muestra tu aprecio con frecuencia y haz que se sientan importantes. Uno de los impulsores más fuertes del comportamiento humano es el deseo de ser apreciado por los demás. A todos nos gusta que nos feliciten y escuchar que estamos haciendo un buen trabajo. Algunas personas incluso afirman que toda la civilización se basa en última instancia en el deseo humano de ser importante. Nuestro anhelo de aprobación y alabanza nos hace escalar las montañas más altas, escribir novelas y encontrar compañías multimillonarias. Nadie es inmune a este anhelo de importancia y aprecio. Tenga en cuenta que incluso George Washington era parcial al tener el título de su poderío, el presidente de los Estados Unidos. Pero no necesita darle a alguien un título elegante para mostrar su agradecimiento. Es suficiente usar frases simples como gracias y lo siento, al tiempo que elogia sinceramente y honestamente.
No bañes a las personas con halagos falsos o verán a través de ellos. En cambio, deja de pensar en ti mismo por un momento y concéntrate en los puntos buenos de la persona que tienes delante. Además, asegúrese de hacer que la otra persona se sienta importante. Para entrar en la mentalidad correcta, intente pensar como Ralph Waldo Emerson, quien dijo que cada persona que conocía era superior a él de cierta manera, por lo que siempre había algo de lo que aprender y apreciar en otras personas. O piense en la regla de oro. Trate a los demás como le gustaría que otros lo traten a usted. Entonces, la próxima vez que vea a un empleado de servicio cansado, aburrido y poco apreciado en algún lugar, trate de alegrar su día con algo de aprecio. El autor, por ejemplo, una vez quiso animar a un empleado postal aburrido, y entonces dijo: ciertamente desearía tener tu melena. Ante este inesperado cumplido, la cara del empleado de correo se iluminó de inmediato y mantuvieron una conversación agradable. Deje pequeñas chispas de apreciación como esta a su paso y se sorprenderá al ver qué tan positivamente reacciona la gente cuando se alimenta su hambre de reconocimiento. Pronto se convertirá en alguien a quien a otros le gusta y con el que disfruta trabajar. Y lo mejor de todo, tendrá un impacto positivo en la vida de quienes lo rodean. Si quieres causar una buena primera impresión, sonríe. Érase una vez, un corredor de bolsa de Nueva York llamado William B. Steinhardt decidió probar algo nuevo, siguiendo el consejo del autor. Anteriormente un gruñón notorio que rara vez sonreía en su vida personal o profesional, Steinhardt se comprometió a simplemente sonreír más dándose una charla en el espejo la mañana en que comenzó su experimento. Comenzó el día saludando a su esposa con una sonrisa, luego sonriéndole al portero de su edificio, luego al cajero en la cabina del metro, luego a los comerciantes en el piso de comercio y a sus colegas en la oficina. El resultado, la gente comenzó a devolverle la sonrisa. En casa, Steinhardt dijo que había habido más felicidad en los primeros 2 meses del experimento que en todo el año anterior. Además, descubrió que en el trabajo, las quejas eran más fáciles de tratar, lo que le valía más ingresos que antes. En resumen, era un hombre más rico y feliz. Como muestra la historia, una sonrisa puede recorrer un largo camino. Si alguien que acabamos de conocer nos sonríe, tendemos a gustarnos automáticamente. La sonrisa de un bebé, por ejemplo, nos hace sentir cálidos y confusos por dentro, al igual que ver a un perro moviendo la cola por puro placer al vernos. Entonces, si quieres hacerte sentir instantáneamente agradable con alguien, muéstrale que estás feliz de verlos sonriendo. Cuando ven lo feliz que estás de conocerlos, no pueden evitar estar felices de verte también. Y como si esto no fuera un beneficio lo suficientemente grande por sí solo, los psicólogos también han descubierto un efecto secundario positivo de la sonrisa. Parece que la conexión entre las emociones positivas y la sonrisa no es una calle de sentido único. Sonreír conscientemente puede conducir a emociones positivas, así como las emociones positivas pueden conducir a la sonrisa. En otras palabras, aunque una sonrisa no cuesta nada, puede usarla para levantar el ánimo y el de los demás. ¡Qué ganga! Si desea sonreír más, pero no tiene ganas, simplemente intente forzarse. Silbe, cante o tararee una melodía. Actúa como si ya estuvieras alegre y pronto te encontrarás más feliz. El nombre de una persona es el sonido más dulce que conocen. Jim Farley perdió a su padre a los 10 años. Siendo el niño más viejo de la familia, fue a trabajar a una fábrica de ladrillos para ayudar a pagar las cuentas. A pesar de que nunca recibió mucha educación, cuando tenía 46 años, Jim era director general de correos y presidente del Comité Nacional Demócrata. Entonces, ¿cuál era el secreto de su éxito? Farley se dio cuenta al principio de que las personas se preocupan más por su propio nombre que todos los demás nombres combinados en el mundo. Recordar y usar el nombre de una persona era una forma sutil pero poderosa de conquistarla, y esto era algo en lo que Farley era extraordinariamente experto. Cuando el autor le preguntó si era cierto que podía recordar los primeros nombres de 10.000 personas, Farley lo corrigió diciendo que podía llamar a 50.000 personas por su primer nombre. Del mismo modo, Theodore Roosevelt era popular entre todo su personal porque tenía la costumbre de saludarlos a todos por sus nombres. También deliberadamente hizo tiempo para escucharlos e intentó recordar lo que dijeron para poder consultarlo más tarde. Al hacer esto, mostró a otros su aprecio y recibió mucho más a cambio. Por lo tanto, para ganarse el favor de alguien, asegúrese de recordar su nombre y usarlo en la conversación con frecuencia. ¿Cómo? Bueno, Napoleón III, emperador de Francia, estaba orgulloso de que la siguiente técnica le permitiera recordar el nombre de todos los que conoció. Asegúrese de captar el nombre cuando aparezca la primera vez en una conversación y pida que se repita o incluso se deletree si es necesario. Luego repítalo a la persona varias veces para asociarlo con la persona con quien está hablando. Finalmente, cuando estés solo, escríbalo para imponer la memoria, y no necesita detenerse para recordar el nombre de la otra persona.
El autor tenía la costumbre de averiguar los cumpleaños de las personas que conocía para poder enviarles una carta o un telegrama para felicitarlos. Puede imaginar cuán apreciados deben haberse sentido los destinatarios, especialmente cuando a menudo el autor era el único que recordaba. Si quieres ser interesante, sea un buen oyente que esté realmente interesado en los demás. Una vez, el autor asistió a una cena en Nueva York donde conoció a un botánico. Como nunca antes había conocido a uno, el autor lo escuchó durante horas, cautivado por las descripciones de plantas exóticas y experimentos. Más tarde, el botánico comentó al anfitrión qué conversador interesante era el autor. Pero la cuestión es que el autor apenas dijo nada. Simplemente había sido un buen oyente interesado. Resulta que el secreto de ser interesante es simplemente estar interesado en los demás. Todos amamos a un buen oyente, especialmente cuando nos alientan a hablar sobre nosotros mismos. ¿Pero por qué es eso? Una compañía de teléfono de New York realizó un estudio sobre las palabras más utilizadas en las conversaciones telefónicas. ¿Puedes adivinar qué palabra encabezó la lista? Yo. Los humanos siempre están interesados en hablar de sí mismos, por eso siempre nos alegramos de conocer a alguien que comparte este interés. Entonces, si quieres ser más simpático e interesante, deja de hablar y simplemente escucha. Pregúnteles a los demás sobre sí mismos y aliéntelos a hablar largamente. Al conversar, la mayoría de las personas están tan preocupadas con lo que quieren decir a continuación que apenas escuchan a la otra persona. Escuchar de verdad significa hacer un esfuerzo consciente para darle a la otra persona toda su atención. Y los beneficios de este enfoque son sustanciales. Sigmund Freud, por ejemplo, era famoso por sus habilidades para escuchar. Se destacó al mostrar a los demás lo interesante que encontró todo lo que dijeron y, a cambio, se sintieron completamente cómodos al revelarle incluso sus emociones y experiencias más privadas. Por otro lado, hablar mucho de ti mismo, no escuchar a los demás e interrumpirlos constantemente te hará desagradable al instante porque estos rasgos indican que estás centrado en ti mismo. Así que intenta escuchar. Haga preguntas sobre los logros de la otra persona y sobre ellos mismos para que puedan hablar sobre algo que aman y se sorprenderá de las profundas conexiones que puede forjar. Piensa en lo que otros quieren y solamente habla acerca de lo que es importante para ellos. ¿Te gustan las fresas? Probablemente. Pero si fueras a pescar, ¿cebarías tu anzuelo con ellos? Por supuesto que no, porque en la pesca no importa lo que quieras. Lo que importa es lo que quieren los peces. Del mismo modo, si quieres que alguien más haga algo, es mejor que lo pienses desde su perspectiva. ¿Cómo puedes hacer que quieran hacerlo? Por ejemplo, el autor había reservado una vez el salón de baile de un hotel para organizar una serie de 20 conferencias cuando de repente se le informó que el precio del espacio se triplicaría. Sabiendo que tendría que pensar en lo que quería la gerencia del hotel, formuló una carta para ellos, describiendo los pros y los contras del hotel de aumentar el precio. Por ejemplo, afirmó que al aumentar el precio tendrían el salón de baile gratis para otros eventos, porque el autor no podía pagar el alquiler, pero por otro lado, perderían la publicidad gratuita que obtuvieron de las conferencias del autor. Como resultado, el hotel lo reconsideró y solo aumentó el precio en un 50%. Otro consejo crucial para ganarse el favor de alguien es tener conocimiento y hablar sobre cosas que son importantes para ellos. Érase una vez, un hombre llamado Edward L. Chalif necesitaba un favor. Se acercaba a un gran jamboree de los Boy Scouts en Europa y quería que el presidente de una de las corporaciones más grandes de América pagara los gastos de un participante. Antes de la reunión, Chalif había escuchado que el presidente de la compañía tenía un cheque enmarcado por $1 millón y estaba claramente muy orgulloso de ello. Armado con este conocimiento, conoció al hombre, pero en lugar de comenzar con la solicitud, Chalif le preguntó sobre el cheque. ¿Era cierto? ¿Podría él posiblemente verlo? Seguro que le encantaría poder decirles a los Boy Scouts que había visto un cheque real por $1 millón. El presidente de la compañía cumplió con gusto, felizmente volviendo a contar la historia del cheque. Posteriormente, cuando Chalif explicó el tema de la reunión, el hombre acordó de inmediato pagar los gastos de no solo 5 Boy Scouts y venir a París para mostrar personalmente al grupo. Como puede ver, las personas se encariñan mucho con aquellos que hablan sobre cosas que les interesan, como sus trabajos, pasatiempos o cheques de $1 millón. Como otro ejemplo, considere a Theodore Roosevelt. Cada vez que estaba a punto de conocer a una nueva persona, se preparaba a fondo para la reunión leyendo todo lo que podía saber sobre los intereses de la otra persona. Comprendió que la ruta hacia las buenas gracias de alguien es hablar de las cosas que más valoran. Y si no está seguro de los intereses de la otra persona, recuerde que hay un tema en el que todos están interesados. Ellos mismos, como dijo Benjamin Disraeli. Hablen con la gente acerca de ellos mismos y escucharán durante horas. Evite todos los argumentos, no se pueden ganar. Un hombre llamado Patrick O'Hare asistió una vez a las clases del autor. Era vendedor de una compañía de motores de camiones y muy propenso a discutir.
De hecho, disfrutaba de una buena pelea. Si un cliente dijese algo ofensivo acerca de sus camiones, Patrick O'Hare pronto se lanzaría a una discusión agresiva que generalmente ganaba para su gran satisfacción. Pero el problema era que a pesar de estas victorias, los clientes en realidad no estaban comprando sus camiones. Verá, discutir con otra persona realmente no tiene mucho sentido. Si pierdes, pierdes el argumento. Si ganas, la otra persona se resentirá por haber herido su ego u orgullo, por lo que aún no los habrás ganado de verdad. Y 9 de cada 10 veces, el argumento solo hará que la otra persona esté más arraigada en su postura de lo que estaba antes. Por lo tanto, la única solución es evitar tales disputas desde el principio. Entonces, la próxima vez que encuentre oposición a sus ideas, no comience a discutir para reforzar sus puntos de vista, sino que trate de aceptar el desacuerdo como algo positivo que le brinde una nueva perspectiva. Después de todo, si dos personas siempre están de acuerdo en todo, entonces una de ellas es prescindible. Lo que es más, asegúrese de desconfiar de la primera respuesta que brota en usted, ya que generalmente es instintivamente defensiva. Y hagas lo que hagas, controla tu temperamento. Escuche lo que su oponente tiene que decir sin resistencia o protesta y prometa examinar cuidadosamente sus pensamientos. Trate de encontrar áreas en las que esté de acuerdo y dedique estos puntos al tiempo que admite libremente si ha cometido errores. Esto ayudará a reducir la defensiva de tu oponente. Entonces, gracias a tu oponente. Después de todo, podrías verlos fácilmente como un amigo que se preocupa apasionadamente por el tema en cuestión y quiere ayudarte a llegar a la conclusión correcta. Finalmente, proponga reunirse nuevamente en un momento posterior para permitir que ambas partes piensen en ello mientras tanto. Durante este descanso, pregúntese si su oponente podría estar en lo cierto y si es probable que su reacción produzca los resultados que busca. Al tener en cuenta estos puntos, puede evitar argumentos innecesarios. Incluso Patrick O'Hare aprendió a evitar discusiones, y la próxima vez que un cliente le dijo que prefería otra marca de camiones, Patrick O'Hare estuvo de acuerdo. Como era de esperar, esto dificultó o evitó que el cliente siguiera discutiendo, por lo que la conversación podría ser redirigida hacia lo bueno de los camiones blancos de la empresa. Como resultado, Patrick O'Hare se convirtió en el vendedor estrella de la White Truck Company. Nunca les digas a otros que están equivocados, solamente se resentirán y molestarán. Cuando Benjamin Franklin era joven, era famoso por su opinión y propensión a atacar a quienes no estaban de acuerdo con él. Un día, un viejo amigo lo llevó a un lado para decirle que sus amigos lo estaban abandonando debido a esto. A pesar de su imprudencia a esta edad, Franklin fue lo suficientemente sabio como para escuchar y se acostumbró a nunca más oponerse abiertamente a los demás. Incluso decidió eliminar por completo algunas palabras como ciertamente e indudablemente de su vocabulario porque sentía que eran demasiado rígidas y reflejaban una mentalidad inflexible. En su lugar, utilizó frases como «yo concibo o me imagino». Verás, cada vez que le dices a alguien que está equivocado, básicamente dices «soy más inteligente que tú». Este es un ataque directo a su autoestima y querrán tomar represalias porque claramente no respeta sus opiniones. Entonces, cuando quiera expresar su oposición a las opiniones de alguien, tome una página del libro de Ben Franklin y evite términos absolutos como está claro que, o obviamente, el caso es. Estos telegrafían el mensaje soy más inteligente que usted e incluso si lo hace usted y lo piensa son más inteligentes, nunca debe mostrar abiertamente esta mentalidad. Si desea que la otra persona reevalúe su punto de vista, es mucho más efectivo ser humilde y de mente abierta. Podrías decir, por ejemplo, pensé de manera diferente, pero podría estar equivocado. Me he equivocado con bastante frecuencia, así que echemos un vistazo a los hechos juntos de nuevo. Si enmarca su oposición de esta manera, es mucho menos probable que la otra persona se resista o se resienta ante usted antes de darle la oportunidad de expresar sus opiniones. Con un poco de suerte, un enfoque suave convertirá rápidamente a los oponentes en aliados, lo que te permitirá cambiar sus opiniones. Considere la historia de cómo el autor encargó a un decorador de interiores que produjera algunas cortinas para su hogar. Después, se sorprendió por el tamaño de la factura, y cuando mencionó el precio a un amigo, ella exclamó que claramente había sido cobrado de más. Insultado, el autor defendió sus acciones, explicando que el alto precio era un indicador de calidad. Pero luego, cuando otro amigo llegó y elogió las mismas cortinas, el autor pudo admitir que en realidad sintió que había pagado en exceso y lamentó la compra. Este enfoque positivo lo desarmó tanto que pudo admitir libremente su error. Siempre que te equivoques, admítelo de inmediato. Una vez, el autor estaba paseando a su perro Rex en un bosque cercano. A Rex le gustaba correr libremente y, por lo tanto, no llevaba bozal ni correa. Desafortunadamente, se encontraron con un oficial de policía que le dijo severamente al autor que esto era ilegal, pero que solo esta vez los había dejado salir con una advertencia. El autor obedeció, pero a Rex no le gustó el hocico, así que muy pronto volvieron a sus viejas costumbres. Fue entonces cuando el mismo oficial los atrapó nuevamente. Esta vez, incluso antes de que el oficial abriera
la boca, el propio autor expresó lo mucho que lo sentía y lo inaceptable que era su fechoría. Normalmente, el oficial probablemente habría estado enojado y le daría una multa, pero gracias a esta admisión directa de culpa, hizo lo contrario. El oficial comenzó a argumentar que el perrito realmente no estaba lastimando a nadie, aceptó las disculpas de Carnegie y dejó que ellos continuaran en su feliz camino. La verdad es que todos cometemos errores. Y cada vez que lo haces y alguien está a punto de regañarte por ello, hay una manera fácil de robarle el trueno. Admite tu error. Esto ayuda porque la otra persona sin duda planeaba reforzar su propia autoestima al criticarlo por tu error, pero en el momento en que admites tu culpa, la situación cambia por completo. Ahora, para sentirse importantes, ya no pueden atacarte, sino que deben mostrarte generosidad al perdonarte. Esto es exactamente lo que hizo que el oficial de policía fuera tan indulgente en el ejemplo de Rex en el bosque. Entonces, la próxima vez que te des cuenta de que estás equivocado, admítelo con entusiasmo. Producirá mejores resultados y encontrará que en realidad es mucho más agradable que tener que defenderse cuando la otra persona señala su error. Para ser convincente, comience de manera amigable y haga que otros digan sí con la mayor frecuencia posible. En 1915, John D. Rockefeller Jr. fue uno de los hombres más odiados en Colorado. Los mineros de Colorado Fuel Iron Company, que controlaba Rockefeller, habían estado en huelga durante más de 2 años por salarios más altos. Los resultados fueron trágicos. Se desplegaron tropas y se disparó a los huelguistas. Entonces, cuando Rockefeller tuvo que dirigirse a los representantes de los huelguistas, debió haber perdido la idea de cómo podría ganarse a las personas que solo unos días antes habían querido verlo ahorcado. Eligió una estrategia simple. Amabilidad, su discurso brilló con ella. Hizo hincapié en lo orgulloso y feliz que estaba de conocerlos y cómo fue un día importante en su vida. Hablaba de ellos como queridos amigos con quienes compartía muchos intereses. El resultado, los mineros volvieron a trabajar sin decir una palabra sobre los aumentos salariales por los que habían luchado tan furiosamente. Como muestra este ejemplo, la amabilidad puede hacer que las personas cambien de opinión con mucha más eficacia que las bravuconadas y la furia, por lo que sea que intentes lograr, asegúrate de comenzar de manera amigable. Otra técnica importante de persuasión es hacer que la gente diga sí desde el principio. Comience enfatizando todos los puntos en los que está de acuerdo con la otra persona y haga preguntas que hagan que diga sí mucho. Piénselo como si estuviera creando impulso en una bola de billar. Será difícil para ellos revertir el rumbo después de todos esos sí. Por otro lado, debe evitar que la otra persona diga no, ya que serán extremadamente reacios a retirarse de esta declaración una vez hecha. Y para las personas en ventas, múltiples sí pueden traducirse en más ventas. Considere la historia de Eddie Snow, quien patrocinó algunos de los cursos del autor. El señor Snow estaba interesado en alquilar un arco en una tienda de caza, pero el empleado de ventas le dijo que esto no era posible. Sin embargo, entonces el empleado comenzó a obtener algunos sí. Empleado: ¿has alquilado un arco antes, señor Snow? Sí. Empleado: probablemente pagó alrededor de $25 a $30, señor Snow. Sí. Empleado: tenemos conjuntos de arcos a la venta por $34.95, por lo que en realidad podría comprar un conjunto por solo $4.95 más que el costo de un alquiler único, por lo que ya no los alquilamos. ¿Es eso razonable, señor Snow? Sí. Snow no solo compró el arco, sino que también se convirtió en un cliente habitual de la tienda en cuestión. Entonces, la próxima vez que tenga ganas de decirle a alguien que está equivocado, comience de manera amistosa y haga una pregunta amable que haga que diga sí. Para cambiar a otros, comience con elogios y prodúzcalos más continuamente. Cuando William McKinley se postuló para presidente en 1896, un redactor de discursos preparó un discurso de campaña para él, que McKinley sabía que generaría muchas críticas. El problema era que el escritor obviamente creía que el discurso era excelente. Así que McKinley necesitaba que se volviera a escribir, pero no quería herir los sentimientos del hombre ni disminuir su entusiasmo. En lugar de comenzar con una negativa, McKinley comenzó a alabar, explicando que el discurso fue magnífico y que sería perfecto para muchas ocasiones. Pero para esta ocasión particular, se necesitaba un tipo diferente de discurso. El resultado de este comienzo suave fue que el entusiasmo del escritor de discursos no se redujo, pero aún así se fue a casa y reescribió el discurso siguiendo las sugerencias de McKinley. Esta historia demuestra una lección importante. Al igual que un barbero hace sonar la cara de un hombre antes de afeitarse para que el procedimiento sea más cómodo, es más fácil para nosotros escuchar cosas desagradables después de recibir elogios. Tenga esto en cuenta cuando desee que alguien haga un cambio. Tampoco debes detenerte ante el elogio inicial. Asegúrese de alentar a la otra persona y elógiela por cada mejora que haga, por pequeña que sea. Esto los motivará y hará que les resulte fácil hacer el cambio que desea. Considere la historia de Kate Roper, quien dirigía una imprenta. Un día, vio material de excepcional calidad que había sido producido por un nuevo empleado.
Hasta ahora, el nuevo empleado en cuestión parecía tener una mala actitud y Roper, de hecho, había estado considerando dejar su empleo. Pero ahora, Roper podría ir a hablar con el empleado con sinceros elogios. No solo dijo que el trabajo era bueno, entró en detalles sobre por qué era superior y lo que esto significaba para la empresa. Este tipo de detalles específicos hacen que los elogios se sientan más sinceros. El resultado, la actitud del joven se transformó completamente en una de un trabajador dedicado y confiable. Como puede ver, las habilidades de las personas languidecen bajo la crítica pero florecen bajo el estímulo. Entonces, la próxima vez que necesite cambiar las formas de alguien, sea generoso con sus elogios. Cuando llame la atención sobre los errores, hágalo indirectamente y hable primero de sus propios errores. Una mañana, Charles Schwab estaba caminando por una de sus fábricas de acero cuando notó que un grupo de trabajadores fumaba justo debajo de un cartel de no fumar. En lugar de confrontar a los hombres directamente sobre esta infracción, les entregó a cada uno un cigarro y dijo que agradecería si los fumaran afuera. Debido a que señaló su error con mucho tacto, en lugar de reprenderlos, los hombres probablemente sintieron una gran admiración y afecto por Schwab. Verá, Schwab sabía que llamar la atención sobre los errores indirectamente hace que las personas sean mucho más susceptibles a cambiar sus formas. Para hacer esto, incluso cambios sutiles en lo que dices pueden ser suficientes. La próxima vez que planee comenzar con elogios, pero luego diga, pero, y continúe con la crítica, piense en cómo podría formular la crítica más suavemente con ni. Por ejemplo, en lugar de decirle a su hijo, sus calificaciones se ven bien, pero su álgebra todavía está retrasada, intente decirle sus calificaciones se ven bien, y si sigue trabajando en su álgebra, pronto se pondrá al día. Además de este enfoque indirecto, encontrará personas más receptivas si comienza hablando de sus propios errores. Por ejemplo, cuando Clarence Cerusen descubrió que su hijo David de 15 años estaba fumando, no exigió que el niño dejara de fumar. En cambio, Cerusen explicó cómo él mismo había empezado a fumar temprano y se había vuelto tan adicto a la nicotina que era casi imposible dejar de fumar, a pesar de su tos molesta y persistente. El resultado de describir su propio error primero fue que David reconsideró y nunca comenzó a fumar. El resumen final y el mensaje clave en este libro es: para hacerte más simpático, sonríe, escucha y recuerda los nombres de los demás. Las personas anhelan el aprecio, así que dúchenlas y hablen sobre lo que es importante para ellas. Evite las discusiones y nunca critique a los demás, ya que esto no lo ayudará a salirse con la suya. Si quiere que alguien cambie, sea generoso y generosa con sus elogios, aliéntelo por cada progreso que haga. Admite tus propios errores abiertamente y solo llama la atención sobre los errores de los demás indirectamente.